También aquellos que añoran sentarse a tomarse una taza de café. Si hay añoranza y no hay esperanza, es un problema. Porque cuando queremos enfocarnos en lo que ya pasó, perdemos la vista de lo que está pasando. Que esta es la parte peligrosa, ¿no? Como estamos en ese punto de la parte peligrosa, la añoranza, y vivir en esa añoranza, le estamos diciendo a Dios que Él se equivocó. ¿Cómo transformar la añoranza en crecimiento espiritual? ¿En algún momento te has sentido en que tú quisieras volver atrás y volver a esos lugares y momentos que viviste? Sí, como que cuando uno dice, wow, yo viví esto, pero quisiera volver a ese lugar, quisiera volver a revivir ese momento o ese espacio o ese sentimiento, esa situación, realmente sí pasa. Sí, ¿verdad? Y como que son momentos que tú quisieras volver a vivir, quisieras volver a repetir, que quisieras estar ahí, ¿no? Como que eso fuera de nuevo. Hay ese tipo de situaciones que se dan y hoy vamos a hablar acerca de esos momentos, de esos tiempos en los que de alguna manera u otra quisiéramos nosotros haber vuelto. Y vamos a hablar precisamente de un sentimiento que es dulce, pero a la vez es como más agrio que dulce. Y es la añoranza. La añoranza, ese sentimiento que es nostálgico, un sentimiento que trae nostalgia, que trae tristeza, que trae dolor. Y vamos a tratar de enfocarlo, ¿no? De diferente punto de vista. Vamos a ver el lado positivo de la añoranza y el lado negativo de ella. A la vez, cómo podemos nosotros transformar esa situación, ¿no? Que quizás estamos viviéndola, no sabemos cómo salir de ella y quisiéramos hacer un sinfín de cosas para poder salir de ella. Pero entonces vamos a verlo desde los dos aspectos, el negativo, el positivo, y cómo nosotros podemos transformar ese proceso de la añoranza. Y viendo precisamente en esa misma palabra, la añoranza significa una especie de nostalgia o melancolía donde se extraña algo o alguien del pasado. Es un deseo profundo de revivir un momento o experiencias que ya no están presentes. Puede volverse algo negativo, que nos impide vivir en el presente y nos genera tristeza constante. Así es, tomando en cuenta que el término añorar viene como de recordar algo con deseo, ¿no? Recordar algo como con ese deseo que queremos volverlo a vivir, volverlo a revivir, a rescatar. Se basa en todo lo pasado, todo lo Exacto. que ya fue. Y que por consiguiente lo que es como una tristeza, ¿no? De lo que ya no está. O sea, esa tristeza de lo que ya no está. Y lamentablemente sé que hay muchas personas que pudieran estar pasando por este episodio de añoranza. También aquellos que añoran sentarse a tomarse una taza de café con alguien del pasado, ¿no? Que ya lamentablemente no está, que quisieran sentarse y decir, wow, cómo eran esos tiempos, cómo se vivían, era de una manera única. O por ejemplo la niñez, cuando la recordamos y decimos, wow, en mi niñez era tan sana, no se veía tantas cosas como las que se está viendo ahora. Wow, y esos sentimientos te empiezan a embargar. Y lamentablemente si nosotros vivimos en esos sentimientos, entonces se convierte en un sentimiento melancólico y que vivimos allí. Exacto. Y ahí vienen situaciones no deseadas. Y dicho sea de paso, nos impide vivir en el presente que estamos, porque nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra vida quiere volver a sentir eso que pasó, quiere volver a ese lugar, a esa situación o a esa experiencia que vivimos en este punto. Así es. Pues vamos entonces, ya dando ciertas explicaciones del lugar, vamos a entrar a ver el lado positivo de la añoranza. Vamos a ver el lado positivo. Vamos a leer el Salmo 103, 2, que dice: bendice alma mía
a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a verlo desde este lado positivo de la añoranza. La añoranza tenemos que verla y recordarla como desde el punto de vista de gratitud. Es decir, por ejemplo, este salmo que acabamos de leer: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Es decir, es recordar, es no olvidar todas esas bondades que Dios ha tenido con nosotros y recordarla desde la perspectiva o desde el punto de vista de la gratitud, es decir, de lo agradecido que debemos estar con Dios para todas esas cosas maravillosas que en algún momento tuvimos, que en algún momento Él nos permitió vivir, y de esa manera encaminar, ¿no? Otro punto es que esto nos ayuda a valorar el camino recorrido y la fidelidad a Dios. Es decir, valoramos el camino que hemos recorrido desde tiempos antiguos, ¿no? Esos tiempos antaños que recorrimos ese camino, y mantener esa fidelidad a Dios, a la vez que también nos ayuda, si nos hemos descuidado, si nos hemos desviado, a reencaminarnos en los caminos de Dios. Esas son parte de las cosas positivas, a la vez que también nos inspira a seguir confiando en Él, que sigue obrando en nuestras vidas. Es como recordar que el mismo que lo hizo ayer lo volverá a hacer. Y también cuando nos enfocamos, hacemos énfasis en lo que mencionaste sobre cuando nosotros antes teníamos una relación más cercana a Dios, o cuando antes estábamos en los caminos de Él, pero llegó un momento donde nos desviamos, llegó un momento donde bajamos la intensidad de nuestra relación con Dios. Llega tiempo donde comenzamos a extrañar y a necesitar ese momento nuevamente, cuando sentíamos su presencia, cuando estábamos junto a Él, cuando sabíamos y veíamos su manifestación. Ahí comenzamos a extrañar eso del pasado, cuando realmente estábamos junto a Él, cuando realmente lo buscábamos a Él, cuando sentíamos esa paz y ese amor de Él a cada uno de nosotros. Ahí es donde pasa esa parte donde comenzamos a extrañar y a añorar eso que antes sentíamos. Pero no debemos de tomarlo como algo para quedarnos estancados, o como un sentimiento de culpa, o algo de que, bueno, antes yo hacía esto, antes yo buscaba de Dios, pero ahora he hecho de todo, he pecado, he traicionado, he mentido, ahora ¿cómo puedo yo volver a acercarme a Dios? No debemos de comenzar a ponernos esos pensamientos y decir, bueno, ya hice esto, ya aunque quiera volver junto a Él, no voy a poder. No, lo que debemos de tomar eso de que antes como sentíamos, antes de saber cómo actuaba Dios en nuestra vida, tomar eso como impulso para volver a nuestro primer amor, volver allí nuevamente en los brazos del Padre y volver a sentir eso que antes sentíamos, y no tomar ese momento, ese espacio donde necesitamos y donde extrañamos esos momentos que sentíamos con Él, no tomarlo como un stop y decir, ya salí de ahí, ya no sé ni cómo volver, ya no tengo, quisiera volver pero no sé cómo, no tengo una dirección, no tengo una guía. Dios sigue siendo el mismo de hoy, mañana y siempre. La misma guía que te dio a ti cuando estabas junto a Él es la misma que sigue estando. O sea, toma eso como un impulso de volver a Él y sentir su presencia una vez más y volver a tu primer amor. Yo recuerdo cuando leemos, ¿no?, en la Biblia, ¿no?, esas historias, esos pasajes bíblicos de esos tiempos antiguos que no lo viví ni lo hemos vivido ninguno de nosotros de nuestra época. Pero por ejemplo, el pueblo de Israel, después que fue sacado de Egipto, Dios le insistía en que tenía que recordar lo que Él había hecho con ellos al sacarlo de Egipto, ¿no? Esto es dentro de lo que es la parte positiva de recordar, para tener gratitud y no olvidar la bondad de Dios, ¿verdad? No olvidar lo que Dios ha hecho con nosotros y lo que hizo con nosotros cuando nos sacó de una situación X, cuando nos sacó del fondo del lago o del lodo cenagoso o de situaciones emborrosas, ¿no?, o engorrosas. Entonces, recordar todas esas cosas para tener esa gratitud, como los puntos que ya mencionamos y lo que tú también haces hincapié de recordar, para nosotros volvernos a Dios,
de donde hemos caído, de donde hemos salido. De la misma manera que la añoranza también la debemos ver como ese impulso al propósito. Eso es viendo la parte positiva, el impulso al propósito. Y lo tenemos en Lamentaciones 3:21, que dice Lamentaciones 3:21: traeré a la memoria lo que me puede dar esperanza. Es decir, lo que me puede dar esperanza. Si hay añoranza y no hay esperanza, es un problema, porque entonces nos vamos a refugiar allí y vamos a tener situaciones indeseosas o indeseables. La añoranza se convierte en combustible cuando recordamos lo que Dios hizo, como estamos hablando, ¿no? Sabiendo que Él puede hacerlo otra vez, sabiendo que Él puede transformar de nuevo lo que ayer fuimos. ¿Verdad? Recordando, y esto es como mencionando nueva vez lo que ya mi compañera dijo, porque son cosas de las que nosotros debemos tener en cuenta y verla desde la perspectiva de lo que Dios quiere, de lo que Dios quiere con nosotros, de lo que Él busca. Y es una forma de ver la añoranza, es una forma de verla desde el lado positivo, que ésta nos motive a ver ese primer amor, que nos motive a volver a ese amor, a la pasión, la obediencia total a Dios o la obediencia de Dios. Otro ejemplo es el hijo pródigo, que eso está en Lucas 15, 17 al 18. Conocemos la historia del hijo pródigo, cuando tomó su parte de su herencia y se fue y la malgastó. Luego llegó a una situación en que estuvo que, ¿de qué manera? Añoraba los días en que él estaba en casa de su padre, porque él decía: aún allí los siervos comían de la mejor comida, y él donde estaba comiendo algarrobas, lo que es la comida para animales, para cerdos. Entonces, ese tipo de añoranza que te recuerda el camino de donde saliste, que te recuerda cuando abandonaste el camino de la fe por seguir caminos tuyos, cosas que tú quisiste, cosas que tú entendiste que eran las mejores para ti. Entonces esta añoranza te va a hacer recordar el propósito de Dios en tu vida. Eso es viendo, vuelvo y reitero, la parte positiva de la añoranza. Entonces, entendamos esto, recapitulemos en esto y veámonos también en ese espejo como el hijo pródigo se vio. En la casa de mi padre, que hay de tantas cosas, y yo aquí pasando trabajo porque yo decidí salir, porque yo decidí alejarme, y ahora vivo en esta vida que no es para nada buena. Y es entonces todo lo que vemos. Al final el hijo pródigo pues volvió a su casa, a la casa de su padre, y allí se encaminó de nuevo en los caminos de Dios. Esa añoranza, ese estilo de añoranza es positivo porque nos reencamina en las causas de Dios y a la vez nos mantiene alerta para saber que Dios es un Dios fiel y que nosotros debemos ser de igual manera fieles a Él. Y ahora, ya que vimos la parte positiva de la añoranza, vamos a ver ahora lo que realmente es negativo, lo que nos afecta a cada uno de nosotros, lo que es querer vivir en el pasado aún estando en el presente. Y rapidito vamos a ir a Isaías capítulo 43, verso 18 al 19, donde menciona: olviden las cosas de antaño, ya no vivan en el pasado, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo, ¿no se dan cuenta? Estoy abriendo un camino en el desierto y ríos en lugares desolados. Como vemos que menciona en este verso sobre olvidar lo que está atrás, olvidar lo que vivimos en el pasado, olvidar todo eso y no querer traerlo al presente. Porque si estamos viviendo un presente conforme a la voluntad de Dios, está mal de que queramos y extrañemos esas cosas que ya pasaron. Si Dios fue que puso cada situación y cada cosa para que pasara de tal manera y estar viviendo el presente que tienes ahora, lo que debemos es ya poner atrás, dejar atrás todo lo que pasó, todo lo que vivimos, lo que no nos acercaba a Dios, dejarlo atrás y no querer volver a ese lugar, porque lo que nos va a hacer
lo que va a causar eso de querer recordar siempre el pasado es que no podamos vivir el presente. Y cuando no estamos viviendo el presente, nos perdemos de tantas cosas maravillosas que Dios permite en el día a día por simplemente recordar algo que no pasó en el pasado o algo que sucedió o cualquier situación que pasó ya atrás. Y no vivimos en el presente y no vemos ni siquiera agradecemos lo que estamos viviendo ahora por simplemente querer volver a eso que ya no se puede volver allí. Entonces, como mencioné en el verso 19, ya Él está haciendo algo nuevo. Si estás en el presente, ya lo que pasó, pasó. Lo que debemos es ver y adaptarnos a eso nuevo que Dios está trabajando en nuestra vida, a eso nuevo que Dios está poniendo en nuestro presente y no enfocarnos en lo que ya pasó. Porque cuando queremos enfocarnos en lo que ya pasó, perdemos la vista de lo que está pasando. Cuando perdemos la vista de lo que está pasando, nos desviamos y comenzamos a retroceder a algo que nunca va a volver, porque lo que ya pasó, pasó. Y es así. Y tenemos ejemplos también, aparte de ese de Isaías que narra acerca de que no volvamos a lo antaño, a lo viejo. Dios les recordaba y le decía constantemente al pueblo, porque el pueblo cada vez, a los hebreos, cada vez que pasaba algo en el desierto, se rebelaba y decía, estábamos mejor cuando estábamos en Egipto, por lo menos allí teníamos pan, teníamos comida, teníamos donde, vamos a decir, acostarnos, pero aquí en el desierto nos ha traído para morir al desierto. Y mira lo irónico, que esta es la parte peligrosa, ¿no? Como estamos en ese punto de la parte peligrosa o dañina de la añoranza, o la parte negativa de la añoranza. Y es que este pueblo añoraba volver a Egipto y prefería ser esclavo. Prefería ser esclavo por situaciones que se le presentaban cuando estaban en el desierto. Y eso me trae a memoria cuántas veces nosotros hoy día deseamos volver al pasado porque entendíamos que estábamos mejor. Lo mismo que pasaba con ellos, pero que quizás era un pasado de esclavitud en el caso nuestro, o era un pasado donde estábamos siendo marcados de una manera negativamente. Este pueblo constantemente decía, yo prefiero volver a Egipto porque allí tenía esto, tenía aquello. La gente piensa en las cosas y beneficios del momento que tenía, mas no las cosas que esto le provocaba negativamente. No, allí tengo comida, tengo pan, tengo todo eso. Pero no eras tú. Estabas siendo maltratado, estabas siendo subyugado. Te estaban obligando a hacer las cosas. Ahora, la añoranza, vamos a verla, cómo esta añoranza también en la parte negativa, cuando no hay discernimiento de lo que hacemos, nosotros empezamos a idealizar lo que Dios nos pidió dejar atrás. Esta es una parte peligrosa y negativa. Cuando nosotros empezamos a hacer a idealizar aquellas cosas que Dios nos dijo, renuncia a ellas. Que Dios nos dijo, sal de ellas. Y ya es el tiempo de romper con eso. Y nosotros queremos seguir insistiendo. Y perdonen que haga esta referencia, no debería, pero la voy a hacer. Es como el cerdo. Tú lo bañas, lo pones elegante, le das un buen baño como tú quieras. Pero desde que tú le das la libertad al cerdo, vuelve a su lodo. Porque allí se siente él que está en sus aguas, vamos a decir. Pero está haciendo ¿qué? Ensuciándose de nuevo. Esto quería el pueblo de Israel. Y a veces eso queremos nosotros con la añoranza. Pensamos de lo que vivíamos antes mejor de lo que Dios está haciendo ahora. Así es. Y como leíste en Isaías, la parte que dice, no os acordéis de las cosas pasadas, no, de las cosas que ya pasaron. Si nosotros añoramos y queremos hacer énfasis en esas cosas del pasado, entonces nos impide ver lo nuevo, lo que estamos viviendo. Yo soy uno de los que digo en mi filosofía de vida, no quiere decir que todos tengan que hacerlo así, pero yo digo que cuando añoramos algo del pasado, le estamos diciendo a Dios que se equivocó
del presente en el que nos ha puesto. Es mi filosofía de vida. Y como hemos visto la parte positiva de la añoranza, que lo explicamos, ahora estamos viendo la parte negativa. Y en esta parte negativa es que yo digo que cuando nosotros nos centramos en ver la añoranza y vivir en esa añoranza, le estamos diciendo a Dios que Él se equivocó del actual estado en el que estamos. Y así mismo es porque a veces es nosotros mismos que comenzamos a pensar de que estaba mejor atrás que lo que estamos viviendo ahora, y literalmente estamos como que poniendo que lo que Dios hizo es equívoco. Entonces no podemos vivir así, no podemos seguir ahí, porque literalmente eso no es lo que nos impide es avanzar a esa meta que Dios quiere plantearnos desde el momento que nos dijo, sal de eso. Ya eso quedó atrás, ya deja eso a un lado, porque si Él nos pidió que dejáramos eso a un lado es porque eso no nos convenía para el futuro que Él tenía preparado para cada uno de nosotros. Si Él ya lo dijo así, hay que hacerlo de esa manera, porque Él ya vio el presente, pasado y futuro. Nosotros solamente estamos viendo el presente y a veces solamente queremos vivir en el pasado. Así es, y fíjate, Dios está obrando, como dices, aquí en el presente, pero nosotros queremos seguir atrapados en el pasado. ¿Cómo Dios obra? Si estamos atrapados en el pasado. Pero de igual manera, nosotros queremos vivir mirando hacia atrás las debilidades, ¿no? Pero igual queremos vivir mirando hacia atrás. Y todo esto debilita la fe. La debilita y apaga la esperanza, ¿verdad?, que tenemos enfrente para poder avanzar. Enfrente Dios ha puesto muchas cosas maravillosas para seguir avanzando, seguir adelante. Pero como estamos viviendo en una añoranza, esto nos impide avanzar en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere para con nosotros. Y son las cosas que debemos evitar. Si la añoranza fuera buena, no pasara nada. Y vimos, vuelvo y reitero, las partes positivas de la añoranza, pero no nos podemos quedar allí. Lo mismo sucede, y voy a tocar un punto un poco sensible, y es cuando lamentablemente fallece alguien muy cercano a nosotros, sea familiar, amigo o de cualquier índole. Cuando eso sucede, en esos momentos uno siente un dolor terrible, una tristeza grande, y uno a veces recuerda en la añoranza cómo fue la vida con esa persona, cómo fue vivir con esa persona. Y de cierta manera, a veces uno lo recuerda con cariño, uno lo recuerda como con aprecio. Pero hay también detalles de personas que recuerdan eso y se refugian y se anclan en esa situación y se convierten en melancolía. Se convierte en una tristeza profunda de la que no pueden salir y que no salen nunca. Porque esa pérdida que es irreparable para todo el mundo, esa pérdida los ha llevado a sucumbir en un recuerdo profundo que su presente para ellos no existe. Y eso es penoso, porque eso lo que hace es que nos agobia, nos saca del propósito de Dios y vivimos en un pasado, en un dolor, en una tristeza, y debemos soltarla. Debemos soltarla, porque aunque es doloroso, es lamentable, claro está, pero fue algo que ya tuvo un ciclo en la vida suya y en la vida de cualquier otro que pudiera estar pasando esta situación o que pudo haberla pasado. Yo no digo de que olviden a esa persona, sino más bien que sigan adelante con lo que Dios le ha puesto y traten de salir de la añoranza, recordar a esas personas con los momentos hermosos, maravillosos que pudieron compartir, pero no recordarla con la añoranza de que usted quisiera, incluso hasta el punto de estar donde está esa persona. Entonces tenemos que entender que cuando Dios está allí, Dios transforma. Y por eso Dios es nuestra esperanza. Dios es que cambia nuestro lamento en baile, nuestro llanto en alegría. Entonces, cuando nosotros entendamos eso, podemos salir adelante y sacar todo, absolutamente, lo que es añoranza de nuestro corazón
ese sentimiento de melancolía, ese sentimiento de tristeza, ese dolor que no podemos nosotros quitar, tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Y vemos ya 3 puntos resumidos de esa añoranza, esa parte negativa de ella, donde nos ata al pasado. Si pensamos demasiado en lo que fue, podemos perder la paz del presente. Nos impide avanzar. Vivir añorando puede frenar los nuevos comienzos que Dios quiere darnos. Y por último, causa tristeza o idealización. A veces recordamos el pasado mejor de lo que fue y eso nos hace sentir vacíos o frustraciones. Ahora vamos a ver otro punto, y es cómo transformar la añoranza en crecimiento espiritual. Vamos a ver qué es entonces reconocer el valor del pasado sin idolatrarlo. Oiga bien, reconocer el valor del pasado sin idolatrarlo. Idolatrarlo es querer que eso sea lo primero en nuestra vida. Entonces, Eclesiastés 3:4 dice: hay tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de lamentar y tiempo de bailar. Es decir, en pocas palabras, todo tiene su tiempo. Y lamentablemente el tiempo pasado ya es pasado. Ahora estamos viviendo un presente y no debemos vivir nuestro presente sostenido en el pasado, anclado en el pasado. No se trata de que nosotros debemos recordar, vivir ya. Ahora estamos viendo cómo transformar esa añoranza en un crecimiento espiritual. Y como vimos en Eclesiastés que todo tiene su tiempo, ya ahora es tiempo de nosotros enfocarnos en que es válido recordar, ¿verdad?, lo que pasó. Recordarlo con emoción. Pero hay que aprender a soltar. Es decir, aprender a dejar, a quitar las cosas. Y ya. Ahora, cada etapa cumple su propósito. Cada momento cumple su propósito en usted, en mí y en todos aquellos que hemos añorado en algún momento, ¿verdad? Y al momento de cumplir su propósito, cumplir su legado, ¿no? Esas etapas que vienen, enrolémonos ahora, pero para que sigamos caminando. Vamos a enrolar esas etapas, vamos a tomarla para seguir caminando en fe en Dios. Exacto. Y basándonos en los 2 puntos, en el primer punto que mencionábamos sobre la parte positiva, sobre no tomar esa añoranza a eso que antes sentíamos junto a Dios, como para quedarnos ahí y decir, ya no puedo acercarme a Él porque ya no sé cómo hacerlo, sino tomarlo como un impulso. Y en la parte negativa, ya lo que pasó, pasó, y si Dios está haciendo este presente es por algo mayor que hay al frente, es por algo que ya Él tenía preparado desde hace tiempo. Es aprender, si antes teníamos esa cercanía con Dios, tomar ese recordatorio, tomar esa añoranza para volver a Él, impulsarnos y volver a Él. Y si estamos ya en este lugar junto a Él, es olvidar lo que antes hacíamos, olvidar la situación que teníamos y volver a enfocarnos en ese presente, volver a tener esa intimidad con Dios para ver lo que Él ya tenía preparado desde hace tiempo. Y no olvidar ese presente y no olvidar ese amor y esa misericordia que sigue estando todos los días. Así es. Agradece, aprende y avanza. De esa manera podemos nosotros transformar esa añoranza. Agradeciendo, aprendiendo y avanzando. Filipenses 3:13 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y expandiéndome a lo que está adelante. Bendito es el nombre del Señor. Olvidando todo lo que está atrás, todo lo que dejó atrás. Ya soltemos eso que dejamos atrás, lo que nos marcó de una manera terrible, de cualquier manera que nos haya marcado, porque yo sé que hay pasados que nos marcaron para bien o para mal. Nos marcaron ciertamente y de eso no hay duda. Pero es tiempo de que nosotros olvidemos ese pasado. Agradezcamos a Dios porque nos permitió salir airosos,
salir vivos, salir enteros y vivir este presente, ¿verdad? Agradezcamos eso a Dios, pero a la vez aprendamos tal vez de los errores que cometimos en el pasado, de las cosas que nos acontecieron en ese pasado, pero a la vez que nosotros aprendemos de ello, avancemos. No nos quedemos estancados. Ya, soltamos, ¿verdad? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Avanzar. Y avanzar quiere decir es que ya yo voy a caminar adelante, no importando cuál haya sido nuestro pasado. Exactamente, dar ese paso todos los días y recordar de que Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. El mismo que nos dio la dirección cuando estábamos cerca de Él, y el mismo que tuvo en nuestro pasado seguirá estando aquí y siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos en cualquier situación, en cualquier momento. Confiando en que lo mejor está por venir, avancemos firme hacia adelante sin detenernos. Esto es pasos distintivos, y esto es algo de lo que usted tiene que dar dentro de los pasos distintivos. Avanzar. Recuerde que estamos aquí para ayudarle a fortalecer la fe, para equiparle, para motivarle, para inspirarle a encaminarse al propósito de Dios, al ministerio que Dios tiene para usted en su vida, y para que usted también en sentido general salga de situaciones en las que ha tocado o ha estado viviendo que más que alegría le han dado tristeza. Entendamos esto. Recordemos con gratitud de lo que Dios hace con nosotros, pero no nos quedemos en el pasado. Vivamos con propósito nuestro presente. Vivamos con gratitud este presente, avancemos allí, no lloremos por lo que fue, ya dejemos eso atrás, sino que crezcamos y avancemos en lo que Dios ha puesto en nuestra mano, reconociendo que nuestro actual presente, y como la Biblia dice, que nuestro posterior estado sería mejor que el anterior. ¿Entienden? Entonces, si nosotros entendemos que el estado posterior es mejor que el anterior, no nos metamos en el anterior y vivamos en el anterior obviando el presente. Exactamente, y recordando siempre que Dios sigue siendo el mismo hoy, mañana y siempre. Porque creemos que lo que cambia el mundo comienza con un paso. De ese paso, no se detenga. Que Dios les bendiga, Dios les guarde y nos vemos en un próximo episodio de Paso al Frente. Hasta la próxima.